Hola, esto es Menudo como Caramelito. Aquí estamos otra vez Álvaro y Antonio. Y hoy vamos a hablar de la película La Noche de Halloween de 1978, ya que ahora dentro de poco se va a estrenar su nueva secuela directamente de la original y obviando todas las demás secuelas que se hicieron a raíz de esta. Es una película que ya tiene, a día de hoy ya tiene los 40 años, y cuando uno se enfrenta a este tipo de cintas de los años 70, obviamente como espectador tiene que hacer un ejercicio retrospectivo y mirarlo con los ojos de la época. También es interesante cierto documental sobre la creación de la película, con el que uno puede apreciar más lo meritorio de la cinta, dadas las precarias circunstancias en las que se tuvo que producir y demás. Yo, si tuviese que digamos, calificar de esta cinta de algún tipo de adjetivo, digamos que es este tipo de obras que destacan, digamos, por la elegancia de la sencillez, que no intenta hacer nada enrevesado ni nada grandioso, más que nada porque no tenía medios, y con muy pocos elementos logra contar una historia muy simple, y que a día de hoy tiene bastante gancho, pese a que debido a la edad uno ya se sabe todos los clichés de la cinta y demás. ¿Tú qué has sido el primer visionado de la cinta? ¿Qué te ha parecido? Pues eso mismo, me parece que es una película muy sencilla, que no tiene grandes aspavientos. No es como, por ejemplo, Pesadilla en el Street o como Hellraiser, que fueron películas que con muy pocos medios, si tuvieron un apartado visual bastante llamativo, supieron jugar con ingenio. Aquí no tenemos ni eso. Es que tenía todavía menos de $250,000 más o menos. Pero precisamente la elegancia de los planos, el saber contar la historia, el saber qué plano, qué enfoque coger en cada caso, jugar con el suspenso, con los planos subjetivos, con la tensión, porque hay algo muy importante en toda película, que es el ritmo y el tempo, y muchas veces no se sabe medir bien. Últimamente estamos evolucionando en un cine cada vez más apresurado, y no tenemos en cuenta que tanto para generar emociones en el espectador como para verlas en los personajes, que al verlas en los personajes también te genera a ti como espectador, hace falta un tiempo para procesar esas emociones, para mostrarlas, para desarrollarlas. Y en este caso es una película muy bien medida, que, por ejemplo, desde que comienza hasta que las víctimas del presente empiezan a sucederse, hay un incremento gradual de la tensión que se va generando, de tal manera que te vaya importando, teniendo en cuenta que son adolescentes imbéciles, ¿no? Pero para que te vaya importando mínimamente lo que va a suceder y realmente te vaya causando agobio y tensión la amenaza que se te presenta. También la ambientación de Halloween y demás, ir construyendo, que se consigue con 4 calabazas y ya está, porque tampoco sale. Tampoco tenía presupuesto para más. Y en general es una película, como tú has dicho, muy sencilla pero muy elegante, muy bien narrada, bien interpretada, sobre todo por la parte de Jamie Lee Curtis, que no sé si hablar ahora o dejarlo para más adelante. No, se lo vamos saltando, aquí tampoco hay que ir, ¿no? Así que... Esta que es su primera aparición en película. Creo, si no es la primera, creo que de la primera. No sé si había hecho algo poco en televisión y demás, y de hecho que en el documental ese que te pasé, creo que la cogieron precisamente porque era un desconocido, y tampoco tenía mucho caché, porque no podían permitirse gran cosa, porque era la hija de Janet Leigh, la protagonista de Tony Curtis. Y de Tony Curtis. Que es eso, es una actriz de raza, ¿no?, que le viene de familia, y aquí vemos
si no su primer papel importante, y lo hace muy bien. Es un personaje que transmite mucha dulzura, mucha inocencia, pero al mismo tiempo tiene la fuerza de enfrentarse al asesino cuando tenemos una de las primeras damas del horror que se enfrentan al monstruo, y lo hacen muy bien, y también creo que ayuda el físico y los rasgos, que siendo una mujer guapa tampoco es el físico de estrella de cine, supermodelo, sino que es una persona mucho más cercana a lo que exige su papel en ese momento, y lo hace genuinamente bien. Luego tenemos a Donald Pleasence, que también hace un papelón, y además es un actor que me causa mucha simpatía. Blofeld, ¿no? El primer Blofeld de James Bond, entre otras cosas. Y también salía en otra de Carpenter, que la de Rescate en Nueva York. Sí, está haciendo del presidente, luego salía en la del Príncipe de las Tinieblas y algunas otras. También un actor también que ha hecho también cine clásico, también está en La Gran Evasión y demás, y es un actor bastante bien conocido y situado. Digamos que lo que es el ámbito de terror a lo mejor no tenía, tiene un gran renombre, pero quizás no estaba, a lo mejor no tenía la fama que podía tener Peter Cushing, Vincent Price o Christopher Lee y demás, pero siempre ha sido un actor competente en todas sus cintas, y esta es otro ejemplo de ello. Aquí tenemos uno de los primeros casos, no el primero, pero uno de los primeros del típico asesino corpulento, enmascarado, con un arma blanca, matando gente. Y es muy previsible todo lo que va a suceder en la cinta, pero claro, estamos hablando de un momento donde no estaba tan manido esos esquemas. Y como digo, lo hacen muy bien, lo cuentan muy bien. Y juega mucho con los terrores de Halloween, ¿no? Es una festividad donde se juega mucho con la idea de actuar bajo máscaras y ser libre, hacer cosas que normalmente no harías bajo la protección de la máscara o de las antifaces. Es algo que en realidad tiene mucho que ver con el cine, con el oficio de actor, y que en este tipo de películas o en el cine de superhéroes se juega mucho y es muy significativo. Y con el miedo a ser asustado, tanto en la libertad de ejercer cosas que normalmente no harías bajo la máscara, como sobre todo el ser asustado por ese otro tipo de personas. Se juega mucho con lo desconocido. Michael Myers aquí, como el tiburón de Spielberg, no aparece directamente, aparece en sombras, aparece de lejos, casi no habla en ningún momento de la película, es un personaje absolutamente misterioso, y eso causa más pavor que si se lo hubiera querido dar más trasfondo. Y todo ese construido. Es muy interesante que le vemos la cara solo al principio y al final. Al principio no es ningún destripe, al principio es un infante, es un niño, y ya nos quedamos con esa imagen de ese niño absolutamente catadónico, y es la que no podemos evitar asociar debajo de la máscara, esa máscara de William Shatner derretida, que es la que se utilizó, y es la manera en la que lo visionamos durante toda la cinta. Y se le compara con El hombre del saco desde el segundo tramo de la película, y realmente es eso, es enfrentar a la gente cotidiana con el temor irracional que siempre ha estado ahí. Siempre ha habido hombres del saco, siempre ha habido leyendas urbanas, siempre ha habido temores infantiles que, aunque seamos adultos, siguen ahí, ¿no? Lo de cubrirse con la sábana como si la sábana sirviera de algo, ese tipo de cosas nos van a acompañar siempre, queramos o no. Y es un cuento de hadas, un cuento de Halloween, bien contado, bien narrado, muy sencillo, no tiene ninguna aspiración de ser otra cosa, pero con un talento cinematográfico, tanto en actuación como en dirección, como en cinematografía, tremendo. Bueno, el apartado técnico, digamos, también es de aplaudir que John Carpenter, que es uno de los directores referentes de los 80, siempre ha sido también
digamos, un director orquesta, porque muchas de sus películas en esta dirige, guioniza, produce y hasta compone la música, y a pesar de tocar todas esas facetas, consigue en su parte de director, consigue siempre dar un buen trabajo, y una muestra de ello, bueno, está a lo largo de toda la película, pero ya el inicio, a pesar de los pocos recursos que contaba, el director se marca un plano de secuencia bastante interesante y curioso, con sus trucos y demás, pero que demuestra la gran habilidad que tenía este director para, a pesar de casi siempre haberse movido en presupuesto reducido, sacarle el mayor partido. También con respecto a lo que has dicho de el personaje de Michael Myers, que digamos que la sencillez tanto de la exposición como del guión, asemejándose, como tú has dicho, al tiburón de Spielberg, demostrándolo poco a poco hasta el tramo final, que hace, digamos, que esa figura, digamos, cause más impacto en el tramo final de la cinta, y que con respecto al tratamiento de guión, es más interesante que no se le haya dado ningún trasfondo, porque también le añade cierta manera cierto realismo, porque algunos psicópatas tanto conocidos como pocos, a veces no han tenido ningún tipo de problema en su entorno, ni algún tipo de enfermedad ni nada de eso, simplemente han nacido así y punto, no tiene ningún tipo de origen ni nada, es maldad por maldad pura y dura, sin ningún tipo de explicación, como ya le refleja y dice el personaje de Donald Pleasence, el Dr. Loomis, que también se podía ver como que para el doctor la caza de este asesino, de este psicópata, lo toma como su responsabilidad porque ha sido su paciente todos estos años. Y es interesante porque es una historia similar, como se podía extrapolar al Moby Dick, como que puede ser su ballena blanca. Y también es una película que a pesar, como ya hemos dicho, de los pocos recursos que tenía, han conseguido sacar un gran partido, como ya has dicho, la máscara de William Shatner, que así de baratillo, cortarle un poquillo los ojos y pintarla y peinarla, no sé qué, es una sencillez, de una gran sencillez, pero resulta efectiva precisamente también por la inexpresibilidad que muestra la máscara. No es una máscara con gestos, es una máscara seria, estática, completamente neutra, y eso, sumado al tratamiento del personaje, hace que sea todavía más siniestro, y además no es un personaje que ni siquiera es consciente de que lo que haga sea bueno o malo. Por ejemplo, una de las escenas, bueno, la podemos comentar más adelante con respecto al tema de la máscara. Es curioso como la cara de nuestro querido William Shatner aquí es el Capitán Kirk de Star Trek, y nuestro querido Danny Crane, que ya Boston Legal, que es una serie que ya podemos comentar en el futuro, puede resultar tan efectiva. También es interesante el tratamiento de los personajes, que pese a que la peli ya tiene 40 años, no es para nada conservadora. Se muestra, no hay conservadurismo de
no hay molladas en de las relaciones ni nada, sino las chicas van a quedar con los chicos para zumbar y con total naturalidad, y eso la hace, digamos, también más cercana hacia los espectadores, y que se muestren personajes reales y demás. Otra cosa con respecto a la dirección también, la iluminación, pese a estar muy cuidada, pese a los pocos recursos que tiene, y bebe también mucho del giallo italiano, de jugar también mucho con las sombras y la oscuridad de noche, que no es casualidad tampoco, porque el John Carpenter también es colega de Dario Argento, que es el que famoso por multitud de giallos del que bebe esta película, y que el propio Carpenter también ha reconocido que se ha influenciado, y que esta película también toma de referencia, con la diferencia de que al no haber, no sé si por recursos, porque no quisieron, es una película que pese a ser un slasher y contar con un asesino en serie, digamos, no se centra en los cabrosos de imágenes crudas, digamos que tiende más a causar miedo que asustar, porque prácticamente la película, salvo en momentos muy puntuales, no se muestra prácticamente sangre, y eso es algo que también le da mérito a la cinta. Así la parte comentando sin spoiler, una película muy recomendable, un clásico indiscutible de los 70, pero que también hay que verla con los ojos de aquella época, y que no podemos compararlo en ciertos aspectos con las propuestas que se hacen actualmente. Antes de pasar spoilers y demás, ¿me comentarías algo más? No, las cosillas que tengo que añadir serían ya un poco de streaming, creo. Solo eso, que lo que hemos dicho ya varias veces, que con lo que se juega sobre todo con el tema a lo desconocido, a lo que no conocemos, lo que no comprendemos, es lo que más miedo nos puede dar. Y de ahí todo el tratamiento del asesino, de todo la cinematografía en torno a él y demás. Es básicamente la tesis de la película, por así decirlo. Y ya ahora entramos en temas en terreno de spoiler. Una, digamos, de las escenas que, digamos, representan mejor la figura de Michael Myers. Esa escena en la que, cuando baja uno de los novios de las amigas de Jamie Lee Curtis, que baja por cerveza, y este le sorprende, lo agarra, lo levanta y le clava el cuchillo, lo deja clavado, y se queda estático mirando así, como observando de una manera bastante siniestra. Es como el que estuviese observando una especie de cuadro que realmente no llega a entender, que no hay ninguna explicación para eso, ni motivación. Y también otra también escena que demuestra, digamos, la elegancia, es la escena donde ella encuentra a una de sus amigas en la cama, y se asusta, se echa para atrás, se queda en la pared, y de fondo está un armario que está completamente a oscuras, y como con un ligero
un foco se va iluminando y se va revelándole el rostro, que eso es uno de los ejemplos que demuestra la gran maestría que contaba este director. ¿Tú comentarías alguna escena así que...? Yo el principio de la película, no el prólogo, aunque ya el prólogo te sirve para meterte en la película y que te marque el tono y lo que te vas a esperar y demás, pero no el prólogo, sino cuando Loomis y la enfermera van al sanatorio mental, me parece una escena ya genial, porque te van preparando ya para el personaje, para lo que ha pasado con el personaje en ese hiato que hay entre el prólogo y el resto de la película, y me parece estremecedor esa fuga del manicomio, que se rueda de una manera muy sencilla, como toda la película, pero que realmente esa idea de los locos sueltos y demás, la manera de presentarlo, ese momento en el que se dan cuenta, coño, que detrás de la reja están todos sueltos y demás, tremendo. Y tengo que confesar que al principio no relacioné al loco que ataca el coche, la furgoneta, con Michael Myers. Luego era lógico y es una manera de decirte de lo que es capaz este tío, ¿no? Y quizás una pequeña pega que le pondría es que me quedo con la curiosidad de uno de los personajes que mata a Myers, que es la hija del sheriff que ayuda a Donald Pleasence, y si no me equivoco, y me hubiera gustado ver la reacción de ese hombre y que eso hubiera tenido alguna continuidad, que no la tiene en esta película, por lo menos. No sé si en alguna de las secuelas se explora. Y luego yo estoy en un momento dado de mi vida donde ver a adolescentes imbéciles siendo asesinados está mal que lo diga, pero me resulta satisfactorio, ¿no? El problema es que se liga todo eso como suele suceder en las películas de este tipo. La mayoría de las víctimas son las que tienen sexo, las que son mostradas teniendo sexo o consumiendo sustancias que no deberían. En este caso tabaco, no sale nada de drogas, pero en otras películas sabemos que sí mueren los porretas y demás. Y en tanto que la protagonista es un personaje mucho más centrado y mucho más tímido, ¿no? Entonces yo el inconveniente es que obviamente lo que se castiga es la responsabilidad y es la tía lista la que sale adelante, pero se presta que a algún malintencionado o alguna malintencionada haga la lectura de que lo que se castiga es precisamente el libertinaje o la promiscuidad, y no creo que el mensaje deba de ser ese. No creo que la libertad sexual deba de ser castigada por un ente sobrenatural. Si hubo alguna pretensión de ese estilo, no fue correcta. Y es un pequeño pego, una pequeña pega nada más. Luego que también hay que insistir en que hay que contextualizar la película. Estamos en una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras y una de las bases del slasher. Entonces todos los tropos que han venido luego se están asentando y es como los estereotipos, digo, los tropos, los esquemas que se repiten en las novelas de caballería, en las historias de superhéroes, etc. La multitud, los clichés que siempre se repiten y que es prácticamente imposible evitarlo hoy en día. También no es una película que es, hay que decir que es interesante ver el documental de cómo se hizo para ver también, digamos, como ya hemos dicho, contextualizarla y todos los valores, el valor que tuvo la producción, porque fueron básicamente unos 20 y tantos días de rodaje, un presupuesto de $250,000 y demás, y eso la hace todavía más meritoria. Y a mí siempre me ha quedado así la lástima de que si le hubiesen dado un poco más de dinero y un poco más de tiempo, como se podía haber
haber quedado pulida esta obra, porque obviamente hoy en día sobre todo algunos aspectos de guión, que algunas cosas como que se ven un poco como para rellenar, y cosas que se podían haber pulido, como por ejemplo teniendo en cuenta de que estaba en un hospital psiquiátrico, como que Michael Myers sabe conducir y cosas por se comenta en la película y todo. Sí, en plan, ¿Cómo aprendió a conducir? Hombre. América, ellos sabrán. O también una escena un poco tonta de cuando una de las amigas se queda encerrada en una ventana enganchada, que es un poco porque un poquillo como para rellenar y demás. Y también es muy interesante como Campbell, que también ha sido un gran compositor musical. De hecho ahora no hace ya casi como cerca de 10 años más o menos que no rueda ningún tipo de película ni nada, pero sigue componiendo temas y demás, incluso se va de gira con el hijo, en plan, y esta peli también demuestra que siendo es uno de los directores de los 80, digamos, que se podría decir, más apañado, porque la música, pese a ser muy sencilla, es tremendamente efectiva, como la mayoría de las composiciones de este director, y sirve también como un acompañamiento perfecto a la temática y al increciendo de la tensión de la cinta. También eso, a nivel de guión no es nada extraordinario, de hecho es bastante simple y un poco hecho a las prisas, como se puede ver en el documental, y que a pesar de eso, de todas las limitaciones, las dificultades y demás, pudieron hacer una obra cumbre de los años 70 y del cine de terror en general, que hoy en día le puede haber pasado un poco factura, pero a pesar de los años sigue manteniendo su fuerza. Sobre todo esta cinta tiene algo que las de ahora no suelen tener, que es, digamos, una elegancia a la hora de dirigir, y que no es como ahora, que puede haber como mucho agitando la cámara, de vamos a crear tensión, vamos a mover mucho la cámara, o vamos a hacer un montaje muy dinámico y demás, o con cosas muy escabrosas. Aquí no, es una dirección muy sencilla, muy clásica, muy elegante, que no todo el mundo puede hacer, porque puede parecer que esta película es sencilla, de los tipos de plano y cómo lo realiza, puede parecer sencilla, pero precisamente dirigir con sencillo una película, pero que consiga tener fuerza y empaque, es tremendamente difícil, y solo al alcance también de unos pocos, de unos pocos. Y digamos que en esta película, pese a los defectos que pueda tener, cualquiera que haya estudiado cine, yo creo que no puede negar que en esta cinta hay indiscutiblemente mucho talento en ella. Y así, eso es todo lo que tenemos que comentar. ¿Tú añadirías algo más para acabar? Quizás como curiosidad, pero como curiosidad anecdótica nada más, los niños cuando están viendo la televisión, la película que están viendo es La cosa de Howard House. Lo que es curioso, porque por un lado Carpenter luego haría el remake de La cosa, que al final se ha hecho más célebre que la propia película original,
y que es una película también deliciosa y que aquí sí tiene unos efectos especiales muy artesanales pero deliciosos de ver y preciosos y como ya no se hacen pero incluso sin tener en cuenta la importancia de esa referencia en el futuro, ya dentro de la película te marcan cuáles son los referentes de Carpenter y cuál es el ejemplo, el modelo de tensión, de suspense que él quiere seguir. Sí, un terror muy clásico del cine con el que el propio director se ha criado, de los años 40, 50 y 60, que tenía ese tipo de dirección sencilla pero bastante eficaz. Y eso es todo lo que tenemos que decir. Una película muy recomendable, un clásico indiscutible y que es muy recomendable revisionar, sobre todo ahora que se acerca su nueva secuela, que va a obviar todas las secuelas anteriores que tuvo esta, y que tiene una pinta interesante el trailer, y además participa también John Carpenter de productor, que también ha sido prácticamente el productor de todos los remakes y todas las secuelas que ha participado, pero esta parte por lo visto ha participado de verdad, porque las otras el bromeaba un poco con me encanta que haga una secuela, un remake de mi película, eso significa que voy a cobrar. Yo quizá, sin haber visto los remakes que hizo Rob Zombie, sí. A mí la idea de Malcolm McDowell haciendo de Dr. Looney me gusta más obviamente Donald Pleasence, pero esa idea me gusta y quizá la única lástima de esta secuela que hace borrón y cuenta nueva es no contar con eso, pero algún día comentaremos la secuela y los remakes que hizo los zombies, que son bastante interesantes también de analizar y de también comparar el contraste y demás. Y bueno, eso es todo. Una película muy recomendable, y que ahora que se acerca dentro de poco la Halloween, pues es una obra referente que nunca es mal momento para descubrirla por primera vez o incluso revisionarla. Y eso es todo. Esperemos que os haya gustado y darle a like y recomendaros si os ha gustado.